Bien, vamos a meternos en la entrevista que venimos produciendo en conjunto con obviamente la producción y la operación técnica aquí para poner al aire una comunicación desde Perú. Vamos a saludar al compañero Alexis Chévez, me dirá si me escucha bien y vamos a probar a ver si lo estamos recibiendo bien a Alexis. ¿Cómo va? Buen día, acá Fabricio te saluda en Lana Muncurá. ¿Cómo está, compañero? Muy buenos días. No sé, ¿me escuchan bien? Yo no lo escucho, Alexis. A ver, Alexis, repetime. ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, ahí está, perfecto. Alexis, buen día. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Desde dónde estás saliendo? Contanos un poco. Bueno, yo me encuentro en Lima, la capital de Perú. Y de aquí aquí me encuentro y bueno, dispuesto para conversar con ustedes. Gracias de verdad por esta comunicación. Gracias a vos por atendernos, Alexis. Antes de meternos en la información dura, me gustaría mencionar cuál es el vínculo que tenemos en común, ¿no? Porque esta radio integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que a su vez este foro forma parte de ALER, otras radios hermanas a nivel latinoamericano. Y desde allí, o para ese medio, es que reportás vos también, Alexis. Bueno, voy a utilizar el término que utilizaste al inicio para saludarme. Somos compañeros de micrófono. Sí. Militantes, yo me asumo como un militante de la comunicación popular alternativa. Soy un comunicador comunitario, más allá de haber hecho una carrera, una profesión, lo que fuere. Soy Exacto. Un comunicador comunitario. Igual integro, colaboro, soy parte de ALER, integro ALER en esta colaboración de esta red de la Patria Grande. Y formo parte de una radio aquí en Lima, que está al sur de Lima, en Villa El Salvador, Radio Estéreo Villa. Perfecto. Bueno, todo lo que por lo menos comentás a modo de título nos suena muy familiar a nosotros, así que, bueno, es como charlar, como decías vos, con un compañero hermano, Alexis. Vamos a la información dura, Alexis. Lo que tengo de última chequeado, vos me corregirás, es por ahí lo más urgente, pero también me interesa un poco contextualizar para tratar de entender lo que está pasando en Perú. Ahora las últimas cifras hablan de al menos 50 muertos por la represión, con centenares de personas detenidas, con un estado de emergencia que parece inaguantable, y las elecciones previstas o el llamado a elecciones previstos para abril parece lejanísimo, ¿no? ¿Qué más y si eso está bien o no? A ver, sí, efectivamente. Tenemos un Estado históricamente ineficiente, incapaz, que nunca atendió los grandes problemas del país. Y de pronto, de la noche a la mañana, la policía se vuelve tan eficiente que comienza a controlar todos los vehículos que circulan en la zona sur del país para verificar si pasaron revisión técnica, si los conductores tienen la licencia de conducir, si las unidades tienen la placa regular, la placa de circulación, si cuentan con el SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Qué bonito. A mí me gustaría tener un país así. Y en esa lógica me gustaría que Dina Boluarte no se vaya de la presidencia para que sigan las marchas y para que la policía esté eficiente controlando todas las carreteras y tengamos menos muertos por accidente. Pero ¿a qué se da esta eficiencia engañosa, mentirosa, estafadora de la policía? Es porque viene, ¿no?, de la zona andina de Ayacucho, de Andahuaylas, de Apurímac, vienen hacia Lima a concentrarse, lo que han denominado la toma de Lima, y bajo el pretexto de estos controles para saber si tienen las licencias o no, están interviniendo a las unidades de transporte que transportan a las personas que vienen hacia Lima para detenerlos. Eso no es más que, eso como hay que interpretarlo, un abuso de poder, un autoritarismo puro y duro. ¿De quién? De Dina Boluarte, quien llegó al gobierno acompañado de Pedro Castillo en una lista de izquierda progresista y que hoy se ha convertido en la mejor aliada, la mejor expresión de la derecha, de una derecha asesina, una derecha que destruye y una derecha que transforma los países en países inviables. Eso es lo que tenemos en esta coyuntura con, como señalabas, más de 50 muertos, más de 500 heridos,
varios centenares de gente que está internada en hospitales por temas de lo que se ha venido dando en los últimos tiempos, y un país inviable. Es decir, lo que se le achacaba a Castillo de un país inviable, en realidad es lo que la derecha nos tenía preparados con la salida de Castillo y quien asuma para hacer del país un Perú inviable, un país que no escucha, un país que no dialoga, pero sobre todo una clase política que se ha preocupado simplemente por llegar al poder, pero que desconoce absolutamente las dinámicas culturales de cada zona del país, del aymara, del quechua, del amazónico, y por eso esto es lo que tenemos, que tiene que ver mucho de no entendimiento, de poco diálogo, de desconocimiento de los elementos culturales, pero que también tiene que ver con mucho de lo histórico que tenemos en el país, de discriminación, sobre todo a los sectores como los quechuas, al sector del campesinado, al sector más pobre del país. Están escuchando y además lo pueden ver si siguen la transmisión vía el canal de YouTube de la Fundación Ceferino a Alexis Chévez. Él es periodista, comunicador popular. Para resumir, la presentación ya la hizo él mismo hace unos minutitos nada más. Y le quiero aprovechar para sacarle el jugo, como decimos nosotros, sacar la mayor información posible para tratar de entender esto de Perú, Alexis. Y para eso nos podemos ir, o me gustaría ir un poco antes de las elecciones, cuando nosotros desde aquí, previo a que gane Pedro Castillo, decíamos o contábamos de Perú, desde acá mirábamos con toda la lejanía que nos es complejo explicar la realidad de nuestra ciudad, ¿no? De ahí a tratar de explicar la realidad de Perú es lejísimo. Aún así lo intentamos porque nos parece, tenemos esta mirada, como vos mencionaste antes, de la patria grande, y veíamos a Perú como un país completamente inestable, donde los gobiernos no duraban más de 2 años, y así venían en los últimos pares de años. Y llegó Pedro Castillo, que en la previa parecía, o al asumir, que traía un poco de aire fresco, un poco más de ese dirigente que se parece a la población a la que va a representar. No sé si te parece una tontería lo que estoy diciendo o no, pero digo, por lo menos así llegó Pedro Castillo. Poco duró, porque se lo comió también esa inestabilidad política que hay en Perú, y alguien que teóricamente subió por izquierda baja por derecha con Dina Boluarte, como vos mencionaste, Alexis. ¿Qué de todo esto te gustaría desarrollar? Fíjate, por ejemplo, aquí cuando a mí me preguntan, me hacen la consulta respecto qué es lo previo que tenemos para entender la política peruana, recordarán ustedes que en Lima se tuvo una alcaldesa, Susana Villarán. Sí. De izquierda. A los días de haber asumido como alcaldesa de Lima, se inició un proceso revocatorio. ¿Quién lo inició? La derecha. Luego se fue a la revocatoria, le quitaron la mayoría de concejales y terminó arrinconada, en fin, y parte de todo ese proceso que se hizo con Susana Villarán, del movimiento cultural, de darle voz a los Simos, en fin, resultó nuevamente enterrado por la derecha que asumió Lima. Eso mismo, yo a los compañeros les señalaba, hay que prepararse porque esto mismo va a suceder con Pedro Castillo. Es decir, la derecha no lo va a dejar gobernar, va a construir discursos, va a construir títulos, va a construir algunos o permanentemente titulares en los medios para desprestigiarlo y luego terminar con él. Entonces, es lo que la derecha ha hecho. Aquí, digamos, parte de estas estrategias se conocen en el país históricamente. Recordemos que en la década entre los 70 y el 80, Perú, y parte de los 90, Perú fue azotado por la violencia política del grupo terrorista Sendero Luminoso. Fíjate qué cosa hacía Sendero Luminoso con los opositores o con los que ellos los llamaban enemigos. Primero iniciaba una campaña de desprestigio, con panfletos, con papeles que votaba. Luego en el espacio público los desprestigiaba. Y una vez que había perdido el personaje, credibilidad, confianza, se había quedado solo, iba por el punto final, el asesinato. Estas estrategias, muy parecidas a Sendero Luminoso, a un grupo terrorista, son las que se aplican en una versión de derecha. El desprestigio, claro, luego no da el tiro final, sino que lo que hace es destruirte y luego quitarte del poder.
Entonces, estas son las estrategias que utiliza la derecha en una versión política, en una versión aparentemente en defensa de la democracia. A Castillo, primero, no se le reconocía que había ganado. Se acusó de haber hecho trafa y de haber sobornado a organismos electorales para hacerse del triunfo. Keiko Fujimori, la máxima representante de la derecha, y otros grupos políticos, entre ellos quien es hoy alcalde de Lima, López Aliaga, fueron los que marcharon y generaron esta inestabilidad. Durante estas marchas contra Castillo, a quien se le acusaba de querer llevar al país hacia un comunismo, a un autoritarismo. Siempre lo mismo, se repite. Sí. Claro, dígame ustedes, ¿cuántos muertos hay? En año y medio que tuvo Castillo, un poco más. ¿Cuántos muertos en esas marchas, en esas protestas? Y era clarísimo contra Castillo. Lo mismo escenario que tenemos hoy, contra Castillo. No sé, dígame usted. No, ninguno. ¿Ninguno? No hay uno. Claro. Dina Boluarte, ¿sí? En estos pocos meses, en estos pocos días que tiene, 50 muertos. ¿Y de qué se habla? Que son los defensores de la democracia. Ellos se automencionan como los defensores de la democracia. Cuando la democracia está hecha para asesinar, para matar. Pero en la derecha, históricamente, no solamente en mi país, también en nuestros países de la patria grande, bajo el discurso de defensa de la democracia, utiliza el discurso de defensa de la democracia para asesinar, para convertirse en los grandes autoritarios, ¿no? Aliados con los poderes fácticos, como el poder económico, el poder militar, el poder policial, a quienes controlan, en el caso de Perú, la presidenta y la jefa máxima de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto utilizan todos estos poderes supuestamente para defender la democracia. ¿Cuándo la democracia se defiende con fusil? ¿Cuándo la democracia se defiende con sangre? ¿Cuándo se ha visto que la democracia se defiende quitándole la vida y dejando en luto, en dolor a las familias? Eso pasa solo en Perú. ¿Dónde? O sea, dígame en qué nación, en qué país, un presidente con 50 asesinatos se puede mantener en el poder. Sí. Bueno, eso se pega a la siguiente pregunta o al siguiente tema que me gustaría conversar, ya que lo trajiste a la mesa, Alexis, y tiene que ver con que, bueno, ¿cuál es el apoyo que tiene? Porque vos decís, ¿cómo se sostiene? Digamos que nos interpelás con esa pregunta, ¿no? Decís, bueno, se sostiene porque evidentemente a algunos sectores de ese poder real le conviene, evidentemente, ¿no? ¿Qué sectores son los que apoyan? Uno siempre aprendió que cuando hay una revuelta en un país de los nuestros hay que mirar para el norte. Pero clarísimo. Fíjese, allí hay algo. Yo tengo algunas lecturas. Si uno mira Argentina, ¿no? ¿Cuál es la línea en estos momentos? Si uno mira Bolivia, uno mira Chile, uno mira Colombia, y entonces, ¿quiénes son los satélites? ¿Quiénes son los aliados de la derecha? Ecuador no tanto, porque Ecuador, relativamente, con un movimiento social muy fuerte, podría caer en cualquier momento. Sí. Ya se ha demostrado. ¿Sí? Entonces, Colombia perdió de ser ese aliado Norteamérica. El único que queda es Perú. Es el único que queda. Es el único que queda. Y si ahí le añadimos la persecución que se ha levantado en estos últimos días contra Evo Morales, entonces uno puede decir que Perú es el mejor aliado y el que sigue la receta al pie de la letra de los Estados Unidos. ¿Cierto? Es el aliado perfecto. Porque claro, nos comienzan a levantar el discurso aquí que, por ejemplo, y casi lo dice textualmente la presidenta, que muchos de los que han fallecido, los que han perdido la vida, de los asesinados, porque en esos términos hay que decirlo, han perdido la vida con balas, con municiones que aparentemente, lo dicen así, Sí. En este famoso, sin confirmar, que aparentemente habrían ingresado por la frontera sur con Bolivia. Es decir, nos están diciendo que son entre ellos mismos se mataron. Claro. Y ese nos están diciendo, para entender también un poco,
es de la usina de información del gobierno, o sea, la información, si se quiere, oficial, y también la información, me imagino, de los medios que son cómplices de este entramado. Lo dijo el premier, ¿no? APRI ha ingresado Sí, armas. sí, sí, lo insinúan y listo. La presidenta dice habrían muerto por a las municiones que ingresaron por el sur. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si ingresan municiones o armas de manera irregular, ¿es para el uso de la fuerza oficial, de la policía militar? No, se nos está diciendo que es para el uso de los que están protestando. Y si son los que están protestando y quienes han muerto son los que están protestando, ¿qué nos está diciendo? Conclusión elemental, se mataron entre ellos mismos. Estamos escuchando a Alexis Chévez, es periodista, integra ALER, que es una asociación de radios latinoamericanas de la que Farco también forma parte, así el contacto con nosotros que formamos parte de Farco, y estamos entendiendo en detalle lo que está pasando en Perú, que nos duele un montón, hay un vínculo muy cercano entre Perú y Argentina, no solo por la gente que vive acá, sino por otros hechos históricos. Acá en Argentina se lo quiere mucho a Perú, se lo recuerda por las guerras Malvinas, por la guerra de Malvinas, digo, y cómo, bueno, tomó partida, que a veces es un poco injusto la historia en ese sentido, pero aún así celebro el vínculo que nos une con los hermanos peruanos. Así que vemos esta situación como muy preocupante. Y parte también, Alexis, bueno, en general, los descalabros que hay o cómo se aprovechan los poderes reales de esos descalabros que hay en nuestras democracias tan tambaleantes. ¿Qué pasó con Pedro Castillo, que prometía otra cosa y terminó igual que todos? Bueno, en el caso de Pedro Castillo, lo que pasa es que allí hay que entender. Pedro Castillo llegó con un partido liderado por, en este caso, Cerrón, que no generaba confianza en el sector de la izquierda, algunos antecedentes que había tenido como gobernante regional en la zona, en Junín, ¿no? Entonces ya estos antecedentes llevaban un poco a desconfiar, por lo tanto un sector de la derecha no quiso apoyarlo. Pero en la definición entre Keiko y Castillo, bueno, ahí se dio el apoyo, se dio el triunfo de Pedro Castillo. Definitivamente la inexperiencia política, la inexperiencia de gestión pública le jugó la mala pasada, y luego creo algunos aliados que se fueron juntando con Pedro Castillo y que más bien llegaron por intereses personales, claro, que hoy están acusados por temas de corrupción, fue lo que le ganó terreno en el gobierno de Pedro Castillo. Una inestabilidad en nombrar ministros, ¿no? Cambiaba permanentemente de ministro, lo cual no le daba una inestabilidad en establecer una política, un poco que nos marcara un horizonte, una visión de país. Todos estos elementos, y a eso habría que sumarle siempre la intención de la derecha de una desestabilización. No, imagínate un partido, no sé, a ver, se me ocurre rápido, un partido de vóley en el que el mejor equipo hace siempre puntos y al otro lado el contrincante siempre pide tiempo. Lo que genera es esta inestabilidad, o rompe, ¿no?, esa línea de juego del otro, del triunfador, del que va arriba, ¿no? Sí. Tantos cortes hace que pierdan ritmo probablemente. Entonces, a los ministros los tenían permanentemente el Congreso en su función fiscalizadora, permanentemente en el Congreso, citándolos a que rindan cuentas. Entonces, fue la derecha la que armó todo un proyecto, un plan para desestabilizar al gobierno, pero en su postura supuestamente anticomunista. Claro, Castillo no es ni comunista ni de izquierda, eso hay que decirlo, ¿no? Sí. No es ni comunista ni de izquierda. O sea, hay un partido comunista en el Perú, pero que no tienen un protagonismo como el que la derecha le quería dar, o que queríamos parecernos a Cuba o a Venezuela. Fíjate, si miramos lo que está pasando en el Perú de hoy, el Perú de hoy de Dino Boluarte se parece más a Venezuela si miramos en muertos, si miramos en cosas de este tipo, un poco de la participación ciudadana, en fin, si lo miramos en esos términos, entonces Dina se parece más a Venezuela.
Hmm. Si lo miramos en términos pues, de coacción, de corte de derechos, Dina se parece más ¿no? a estos, digamos, a los países que ellos cuestionan, que los Sí, ponían como no, ejemplo a salir del país. perdón, Alexis, que te pise, porque lo que contás me hace acordar directamente a lo que pasaba cuando nos gobernaba acá Mauricio Macri, también un dirigente de derecha, de extrema derecha ya, en donde pasaba similar, ¿no? Se la pasaba diciendo que Argentina con el progresismo, la izquierda o el peronismo, como le quieran poner, iba a ser Venezuela cuando todos los indicadores se parecían más a Venezuela cuando gobernaba él, ¿no? Me Ujú. parece muy similar a lo que vos estás mencionando. O sea, en definitiva lo que escucho es lo que escucho cada vez que nos metemos adentro de una realidad de un país vecino que se parece mucho al nuestro también. Esa constante campaña de desinformación y malinformación malintencionada que hace o que origina muchos conflictos adentro, porque uno de los puntos que también hay que destacar, es, o por lo menos me gustaría que me explique, es que hay una parte de revuelta popular también, ¿no? Esos disconformes que vos decís a los que el Estado no les ha dado nunca una respuesta, ¿no? No hay que entenderlo exclusivamente como un golpe de una élite de derechas, ¿no? Si bien son las que manejan los hilos, eso quiero decir. Sí, lo que tenemos hoy definitivamente es, fíjate, una desatención histórica del Estado. Puno es uno de los países de mucha pobreza y en los que el Estado ha desatendido o no ha atendido. Hay mucha necesidad, problemas de nutrición, de anemia, carencia de acceso a servicios básicos, de agua, en fin. Y eso es lo que la gente reclama, de la desatención de un Estado. Pero pero también la respuesta, aquí hay una respuesta política y eso hay que decirlo, porque la clase política siempre nos ha dicho que este modelo que tenemos, el neoliberalismo, es lo mejor que le pudo pasar al Perú. Si es lo mejor que le pudo pasar al Perú, entonces ¿por qué tenemos tanta gente que no tiene acceso a luz, a agua, que no tiene servicios básicos? Si es la mejor receta. Y entonces, este modelo que se implementó con Fujimori, con una nueva constitución, que se gesta esta constitución tras el autogolpe de Fujimori, es decir, es lo que aquí se dice, una constitución espuria que nació de un golpe de Estado. Habría que obedecer a esa constitución que nace de las entrañas de un golpe de Estado. Hay un sector de la ciudadanía que dice que no. Por lo tanto, se demanda una nueva constituyente, ¿no? Hay una asamblea constituyente, un nuevo pacto social y hay que tener una nueva constitución que responda a los intereses de la ciudadanía y que recoja la expresión de todos los ciudadanos. Una constituyente donde tengan representación los quechas, los aymaras, la población amazónica, población afro, es decir, y probablemente Claro. una cuota significativa, importante, de paridad, de participación de mujeres en una asamblea constituyente. Eso es lo que se está planteando. ¿Qué es lo que dice la derecha? Que se quiere hacer una constitución acorde a un modelo comunista. Es impresionante porque ese mote, esa etiqueta que sería como el mal, ¿no? Como si todavía estuviéramos en la época del muro de Berlín, ¿no? Los buenos y los malos y toda esta historia por ahí tan fácil de comprar, pero tan barata a su vez, ¿no? Porque, como vos decís, Castillo, lejos de ser un gobierno comunista, el de acá Argentina, Alberto Fernández, lejísimo de ser un gobierno lejísimo, comunista. No sé si está lejos de ser un gobierno peronista también. Pero ese caballito de batalla se repite, parece un guión. Y cuando hay un guión dando vuelta, es como, insisto con eso, ¿no? Viene siempre desde el norte. Después tiene sus actores cipayos locales, obviamente, ¿no? Pero es muy impresionante cómo en Brasil era el caballito de batalla de Bolsonaro, la lucha contra el comunismo, ¿no? Lula es un comunista, cuando lejos está de serlo. Y así, ¿no? La lógica es la misma, es neoliberalismo o muerte, ¿no? Porque te lo plantean en esos términos, y en Perú está siendo hasta literal, ¿no? Y esa asamblea constituyente la ves posible, porque, necesita un apoyo popular que tenga la fuerza de impulsarla como sucedió en Chile, por ejemplo. ¿Eso lo vislumbrás en Perú, Alexis?
No, eso no se vislumbre como lo que pasó en Chile. Aquí se hablaba de eso, ¿no? Nuestro referente Chile, algunos discursos, y uno va siguiendo en las redes por el trabajo mismo político que uno hace, por el tema de información que hay que tener Sí. siempre presente. Entonces, en las redes sociales se hablaba, ¿no? Nuestro referente de Chile, y esa es la ruta. Ese es el camino que hay que seguir. Entonces, más o menos uno se imaginaba lo que podía estar pasando. O sea, esto que está pasando, un poco de esta confrontación fuerte, digamos que uno podía tenerla más o menos en el imaginario a partir de los discursos que se iban construyendo. La ruta es más o menos lo que pasó con Chile. Ok, perfecto. Entonces, y al otro lado, tienes un Estado, yo no sé si no tienen acceso a las redes sociales, pero no leían estos mensajes y por lo tanto que te dan respuestas de este tipo. Pero el movimiento social en el Perú está bastante roto, disgregado, por acción misma de la derecha, quien se encargó de romper el tejido social, históricamente, comprando voluntades, que lo hizo el fujimorismo, y luego ofreciendo siempre dádivas. Pero hoy por hoy, ¿por qué es difícil? Y eso es un tema importante. ¿Por qué hoy es difícil entablar un diálogo entre quienes reclaman, quienes protestan, con quienes gobiernan? Porque no hay interlocutores válidos. Esto es Claro. un proceso de autoconvocatoria. Fíjate, yo llamé a mis amigos llamaron a sus amigos, esos amigos llamaron a otros amigos y se va armando una cadena de autoconvocatoria. Hay liderazgos, probablemente hay pequeños liderazgos, pero si no tienes interlocutores válidos, ¿con quién dialogas? ¿Con quién te sientas a conversar? Porque quien aparezca como el referente o el representante podría ser desconocido mañana mismo porque no representa o de repente no reúne, ¿no? Esas características que toda la gente que hoy está reclamando quiere. Por lo tanto, no hay interlocutor válido. Ha habido varios intentos. Han ido a Ayacucho, han estado en Cusco, han estado en Puno, representantes del gobierno, y han regresado tal como fueron, sin nada, porque no hay representantes válidos para establecer una mesa de conversación. Y esto es peligroso porque, claro, ¿hacia dónde puede ir, ¿no?, un reclamo de este tipo? Y podría desbordar más de lo que ya tenemos. Esto sí es preocupante y eso hay que ponerlo sobre el tapete, sobre la mesa, lo que significa un escenario de este tipo. Yo creo que en cualquier realidad, para cualquier país, cuando se dan autoconvocatorias y no hay interlocutores con quien sentarte a conversar. O sea, es un escenario que estaba complejo cuando asumió Pedro Castillo y ahora está aún más complejo, Perú, querido Alexis. ¿Cómo la ves para adelante? Porque uno escuchaba que desde diferentes sectores se esperaba o se impulsaba las elecciones recién para abril y a este ritmo queda muy lejos, ¿no? Y tampoco eso, seguramente, imagino que me vas a decir, que va a solucionar nada. Entonces, Sí, a ver, efectivamente, se comienza a pedir, son básicamente adelanto de elecciones, ¿no? El cierre del Congreso y una nueva constituyente, la renuncia de Dina Boluarte, lo que se plantea. Si renuncia la presidenta Dina Boluarte, se darían elecciones próximas. En 6 meses en promedio, o sea, este año se podrían llevar a cabo las elecciones. ¿Sí? Dina Boluarte presenta una propuesta al Congreso para adelanto de elecciones y el Congreso patea el tablero para llevar elecciones para abril del próximo año y la sucesión en junio del 2024. Es decir, año y medio de agonía. La ciudadanía no quiere eso, quiere elecciones ya. ¿Y por qué? Porque tenemos un Congreso que tiene apenas un 8% de aprobación. ¿Sí? Dina Boluarte, que en menos de un mes tiene una desaprobación altísima. ¿Sí? Y una ciudadanía que plantea que se vayan todos. El Congreso plantea este alargue de la elección porque quiere modificar las reglas electorales a su antojo. Por ejemplo, ya intentaban o están intentando sacar, ¿no?, o que se genere la figura de destitución o renuncia de los miembros de los entes electorales, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es el interés? Poner a alguien que se acomode a sus medidas y en realidad ellos construir una estafa electoral, ¿no?, como la que señalaban que se dio con Castillo. Entonces, tenemos una derecha
que intenta controlar el poder a como le dé el antojo. Pero la ciudadanía lo que está pidiendo que se vayan todos. ¿Cómo podría generarse esta figura que se vayan todos? Primero, en el Congreso tendría que generarse una mesa nueva directiva del Parlamento. Porque quien hoy es presidente del Congreso, si renuncia a Dina Boluarte, quien asume es el presidente del Congreso. ¿Y quién es el presidente del Congreso? Un militar retirado, a quien se le investigó en algún momento por supuestamente haberse vinculado, protegido a una organización de tráfico de drogas cuando era funcionario militar en Piura. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿De convertirnos en un narcoestado frente a alguien que se le habrían encontrado vínculos con el narcotráfico? Entonces, frente a toda esta situación, y además que es un representante de la derecha, ¿qué es lo que se plantea? Una salida. Que renuncie el presidente del Parlamento, renuncie a la mesa directiva, que se llegue a un consenso para elegir una mesa directiva de consenso y asuma la presidencia del Congreso una persona que genere consenso, tipo lo que pasó hace muchos años atrás cuando renuncia a Fujimori y asume Valentín Paniagua. Entonces, con una mesa de consenso, renuncia a Dina Boluarte, asume este presidente o presidente del Congreso de consenso, asume transitoriamente la presidencia de Perú y, como lo dice la Constitución, debe convocar en el tiempo más breve a elecciones presidenciales. Este es el proceso que podría llevarnos a elecciones este año. Pero allí, desde el lado del progresismo, de quienes hoy reclaman cambios, ¿se está preparado? Yo creo que no se está preparado. Ya. Se generan estas condiciones, pero al otro lado se descuida estar preparado para llegar con buenos representantes al poder. Y podríamos tener más de lo mismo en una elección presidencial con nuevos parlamentos. El Parlamento intenta instaurar una Cámara de senadores y diputados, 2 cámaras, y plantear la reelección inmediata que hoy está restringida. Es decir, que quienes hoy están en el poder podrían postular. Y si asumen un cargo por 5 años, si asumen como senadores, en el próximo proceso podrían postular para otro cargo, sin ningún problema. Entonces, y lo que la ciudadanía lo que está pidiendo también que no haya una reelección. Entonces, la derecha que hoy controla el Congreso quiere adecuar las normas para su beneficio. Ahí lo que escucho, Alexis, es... y se repite en cada lugar donde hurgamos y miramos un poco la patria grande, es esa clase de dirigente cada vez más abroquelada para adentro y alejada de los verdaderos problemas de la gente, ¿no? Entonces, ese relato tiene parte de realidad en el que, como vos mencionaste, estas democracias latinas no resuelven, no atienden, no responden los problemas reales de la gente, ¿no? Es como, es una parábola bastante compleja de la cual salir, ¿no? Sí, definitivamente. Es como que la derecha dice, esto no funciona, hace todo para que no funcione y verdaderamente no funciona. Entonces dice, viste, yo te dije que no funcionaba, ahora lo que tenemos que hacer es esto. Y eso tampoco funciona y trae más muerte y más, y es una, no sé, es una bola. Pones a un personaje, por decir, Alexis Chévez. Alexis Chévez asume la gerencia de la empresa privada tal. Sí. Y es un excelente gerente. ¿Sí? Resulta ser un excelente gerente. Pero por esa capacidad de gestión, de gerencia que tiene Alexis Chévez, bueno, lo llamamos para que asuma la gerencia de la empresa estatal de petróleo de Perú. Y entonces, resulta que su discurso es que esta empresa no tiene futuro, no es viable. ¿Por qué? Porque son los representantes de la derecha en esta llamada puerta giratoria que pasan a otro lado, pero cuando pasan al Estado, pasan para destruir el Estado, para beneficiar a los intereses privados a quienes representan. Es igual que pasa acá, querido Alexis, lamentablemente. Y te iba a preguntar eso, pero ya me lo contestaste, ¿no? Te iba a preguntar, bueno, ¿qué poderes reales, desde qué sectores, o empezaste a contestarlo, estaban realmente detrás del golpe? ¿Quiénes son los verdaderos poderosos en Perú? Algo dijiste, pero te lo pregunto como para que completes la respuesta si querés. ¿Desde qué sectores, digo? Bueno, el sector empresarial.
¿Sí? El sector empresarial son los que han estado detrás, por ejemplo, de la caída de Pedro Castillo. De hecho, Pedro Castillo los estaba obligando a que paguen impuestos. Telefónica del Perú, muchas empresas deben millones y millones de soles al Perú. Empresas ¿no? corruptas, sobre todo. Al Grupo Romero, que es una de las empresas que tiene inversiones en el sector financiero, en seguros, en agroindustrias, millones y millones, o sea, o que sobornaron o que dieron dinero de la manera más asquerosa a Keiko Fujimori para que hiciera campaña para destruir a otros candidatos y llegar al poder, para que representara sus intereses. Y esto es lo que vamos a decir. Es el sector empresarial. Hay un poder fáctico que es el sector empresarial, como en algún momento un audio de la empresa Odebrecht se filtró y que decía que Odebrecht ponía y sacaba presidentes. Es el sector empresarial quien pone y saca presidentes en el país. ¿Por qué? Fíjate, mientras una congresista de apellido Chirinos se llenaba la boca vociferando que todo lo que estaban haciendo era para defender a los pobres, para que tengan educación y todas las cosas, por otro lado, estaban buscando exonerar a empresas como las empresas de casinos de más o menos 100 millones de soles de impuestos. O sea, buscando exonerarlos de impuestos. Oye, entonces, ¿cómo vas a luchar con la pobreza si no vas a tener ingresos, no vas a tener impuestos? Tenemos en el libre mercado lo hace todo, Alexis, ¿cómo? Tenemos en el país y en el Congreso no necesariamente parlamentarios. Lo que tenemos son representantes de intereses privados que fungen de congresistas, que fungen de parlamentarios, pero que han ido a defender intereses particulares, que han ido a defender a la derecha, pero a la derecha económica. Eso es lo que tenemos en el país y probablemente en muchos de nuestros países, que dan un discurso para los medios, pero una vez que cierran la puerta, adentro están haciendo sus grandes negocios. Y probablemente estos millones de soles que se exoneran a estas empresas no necesariamente terminan en las arcas, engordando los beneficios de las empresas. Probablemente puedan ir a parar a algún bolsillo o algunos bolsillos de algunos políticos, ¿no? Porque nadie hace un favor gratis. Probablemente es resultado de sobornos. Entonces tenemos una clase política que representa a la derecha y que es corrupta. Un informe exhaustivo y detallado el que nos ha pasado Alexis en esta entrevista. No sé si querés hacer algún comentario más, Alexis. Yo te quiero preguntar, lo dejé para el final. Esto que por ahí nos llegó, y quiero ver qué tan es así. Esto de cómo criminalizan a algunos activistas por tener libros de Marx y de Lenin. Mira, en los 90 se dio, en los 90, yo aún era entre joven y adolescente. Yo nací en el campo, en la ciudad, en el campo, en la zona rural, bien hacia el norte, un departamento que se llama el Lambayeque, y yo llegué a Perú en el 90, aquí a Lima. Llegué a Lima en el 90, en plena efervescencia de la violencia política. Entonces comencé en la universidad. Yo soy trabajador social de profesión, estudié trabajo social. Y entonces esta ligazón a las ciencias sociales nos lleva a este mundo a conocer, ¿no? Entonces yo tenía los libros rojos. Y los militares hacían rastrillajes, cerraban una determinada comunidad y ingresaban a las viviendas y revisaban, y si tenías el libro rojo de Marx, en fin, o te llevaban detenido, te los quemaban, en fin. Sí. Yo me opuse, en mi familia yo me opuse. Yo a mi hermana, yo teniendo 21 años, le decía a mi hermana, ¿pero por qué? Mi derecho es a informarme. Yo compré el libro para leer. Yo no compré un libro por una militancia o por una cuestión ideológica. Yo compré para leer y para informarme. Si el militar viene, yo le voy a decir que es mi derecho a informarme, y eso está contemplado en la Constitución. Digamos, esto yo lo planteaba así, en estos términos, digamos, con 19, 20 años, un poco, bueno, siempre fui un poco bastante confrontacional. Sí, sí. Entonces, estas cosas parece que comienzan a tener presencia en estos tiempos. ¿Por qué? Porque se comienza a tildar a todos los que protestan de terroristas. El famoso terruqueo comienza a tener una presencia tremenda, desde militares o militares retirados, que hoy
están cumpliendo la función de congresistas. Un congresista militar retirado, marino retirado, hace unos 10 días, él a través de su cuenta de Twitter señaló que la policía debería salir con todo. ¿Y qué significa eso con todo? ¿A disparar? ¿A matar? Como ya está haciendo. Como lo está haciendo. Es decir, más, cuando no teníamos como 40 muertos, salió a decir que la policía debería salir con todo. Y entonces, ¿por qué? Porque al otro... Ayer una entrevista de un exministro que renunció, el ministro de Cultura, Dina Boluarte, señaló en una entrevista que una de las versiones que se señalaban al interior de los funcionarios de Dina Boluarte es que indicaban que esto era una guerra. Una guerra. Lo de las protestas es una guerra y hay que salir con todo. Para señalar un poco, para que tengan ustedes en cuenta, entonces, qué es lo que está pensando al interior del gobierno de Dina Boluarte. El señor, quien era el ministro del Interior, que ahora asumió como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? En otras circunstancias, este señor ya estaría destituido por el Congreso. Pero el Congreso, muy por el contrario, va el grupo de ministros a pedirle la confianza y el Congreso le aprueba, le da la confianza, le da el voto de confianza a un Consejo de Ministros que ya tenía en su haber como 40 muertos. Es decir, que estás premiando el asesinato, estás premiando la muerte, estás premiando la incapacidad para dialogar, estás premiando la ignorancia de los elementos culturales de determinados sectores del país. Entonces, si no conoces a tu país, no tienes la capacidad para asumir un cargo como ministro, porque no vas en procesos como estos, no eres útil. Más bien sirves como un elemento distorsionador, por no utilizar un término mucho más fuerte, porque no vas a ayudar a resolver los problemas, más bien los vas a ayudar a engrandecer. Entonces, al interior de Dina Boluarte, recogiendo las expresiones del exministro, se está pensando, creo yo, que esto es una guerra y hay que ir con todo. Por eso los policías hoy, deteniendo los buses de la gente que llega hacia Lima para hacer esta acción de toma de Lima, por eso tienes a toda la policía y por eso tienes las declaratorias de estados de emergencia, es decir, donde se suspenden derechos, medidas propias de gobiernos autoritarios. Algo más, Alexis, le hemos robado mucho tiempo y hemos obtenido muy buena información. Nos solidarizamos con los hermanos peruanos y nos ponemos a disposición de difundir lo que necesiten. Algo más, Alexis, gracias. Creo que mencionabas algo en este sentido de lo que nos une. Si hace mucho tiempo hubo una campaña libertadora, ¿no?, de San Martín. Yo diría que esa jornada libertadora de hace muchas décadas no ha concluido. Debemos iniciar un nuevo proceso emancipador en nuestras naciones, una nueva campaña libertadora de un nuevo yugo que se llama modelo económico neoliberal, de una derecha que busca un pensamiento único y que va a ir cortando nuestras libertades poco a poco. Una campaña libertadora que le inició San Martín y que creo que hoy debemos tomar la posta para no dejarnos cortar nuestras libertades. Yo diría eso a América Latina, yo diría eso a los hermanos argentinos, sobre todo ustedes en un sector que también vienen teniendo mucha confrontación, ¿no?, a veces con la policía. Leí algunas noticias y donde a veces también se ataca a los pueblos originarios. Sí. Entonces, creo que las campañas liberadoras tienen que ser una campaña permanente, constante y generadora de conciencia. Gracias, Alexis, es un gustazo y queda el contacto para cualquier momento. Abrazo enorme desde acá, desde la Patagonia para allá, para los hermanos peruanos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un buen día, un abrazo. Alexis Chévez, periodista, comunicador popular, integra una de las redes de las que también formamos parte nosotros, se llama ALER. Son comunicadores, es una red de comunicadores a nivel latinoamericano con los que estamos en contacto a través de el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para resumir, estado de emergencia desde el 14 de diciembre en Perú, nuevo golpe de estado que volteó al presidente Pedro Castillo, asumió su lugar Dina Boluarte.
Desde que asumió se cuentan más de 50 muertos, 500 heridos, centenares de internados por la represión de la derecha, que encima pretende gobernar así un año más y recién en un año y medio llamar a elecciones. El pueblo lo rechaza en la calle y las jornadas de violencia parece que van lamentablemente a continuar. Estamos llegando a las 11.